Hablando de crisis políticas como la que está viviendo Corea del Sur, nos vamos a meter ahora con la que tal vez sea la crisis política más grande del mundo en este momento, al menos por lo menos del mundo que se puede considerar democrático. Estamos hablando de Georgia, este país del Cáucaso que en medio de protestas masivas se encamina a un día decisivo este domingo. ¿Por qué? Porque desde este domingo podría haber en Georgia dos presidentes. ¿Cómo dos presidentes? Presidente hay uno solo. Bueno, en los hechos este domingo podría haber dos presidentes o por lo menos dos personas que se adjudican el rol de presidente legítimo. Una es a la que ves allí a la izquierda. Estamos hablando de Salomé Zurabichvili, que es la actual presidenta. Del otro lado, el que, según las autoridades hoy en el poder en Georgia, es el presidente electo, que es Mikhail Kavelashvili. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo es que hay una autoridad que no es la autoridad? ¿Cómo es que hay un presidente que no es el presidente y una presidenta que dice que va a seguir siéndolo a pesar de que hay otro que reclama su puesto desde el próximo domingo? Esta crisis es desde hace mucho tiempo, pero por lo pronto se remonta al 14 de diciembre. ¿Qué pasó el 14 de diciembre? Hubo elecciones en Georgia, nosotros lo comentamos aquí, unas elecciones en las cuales se debería decidir quién era el nuevo presidente. El proceso de esas elecciones fue impugnado por la oposición. Y aquí es importante entender lo siguiente. En Georgia, como ocurre en Alemania, lo hablábamos recién, como ocurre en otros países parlamentarios europeos, el presidente tiene un rol ceremonial, tiene un rol más bien simbólico, el poder lo ejerce el primer ministro, que es el que tiene la mayoría en el Parlamento. Hoy la presidenta no estaba alineada con el primer ministro, que pertenece al partido Sueño Georgiano, un partido muy cercano a Vladimir Putin, muy cercano a Rusia. Con lo cual, Salomé, la presidenta actual, se había convertido, a pesar de no tener mucho poder político, en una figura prácticamente de la oposición, en un símbolo de la oposición que quiere un cambio en Georgia, que está protestando desde hace 29 días seguidos porque dice: no puede ser que Georgia siga siendo un país satélite de Rusia, no puede ser que siga siendo un país donde cuando va a elecciones hay una profunda interferencia rusa. Esa es la razón por la cual la oposición boicoteó las elecciones del 14 de diciembre, en la cual se elegía el nuevo presidente. Un proceso además que antes se elegía por sufragio popular, es decir, toda la población o todas las personas habilitadas para votar podían votar y elegir por el presidente. Por una modificación que hizo el Partido Sueño Georgiano en el Parlamento, ahora lo pasaba a elegir un sistema de colegio electoral indirecto. Ese colegio electoral eligió al hombre que ves allí, a Mikhail Kavelashvili, que es el que está a la derecha. Y es, por lo tanto, quien quiere asumir la presidencia el próximo 29 de diciembre, es decir, este domingo. ¿Qué es lo que dice Salomé? Dice: no, las elecciones fueron ilegítimas, por lo tanto yo voy a seguir siendo presidente. Bueno, claro, lo que sucede es que al mismo tiempo están pasando dos cosas. Por un lado, el poder político no lo tiene Salomé, lo tiene el partido al que responde Mikhail, que es Sueño Georgiano, y que está diciendo lo que está haciendo Salomé es irregular. Puede haber graves consecuencias penales para ella si insiste en no dejar el cargo. A la vez, la gente está muy movilizada en la calle diciendo: tiene que haber nuevas elecciones presidenciales, y yendo por más, diciendo: tiene que disolverse el Parlamento y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Es un país que está desgarrado entre un sector muy importante que dice: tenemos que acercarnos a la Unión Europea, tenemos que acercarnos a la OTAN, y otro sector que dice: no, nosotros somos hermanos de los rusos, tenemos que seguir cerca de Vladimir Putin, tenemos que seguir cerca del Kremlin. Es lo que llevó, de hecho, a Rusia a invadir militarmente Georgia en el año 2008, antes incluso de la primera invasión contra Ucrania, para favorecer que surgieran dos grupos y dos territorios separatistas que continúan hoy como fuerzas prorrusas separatistas al día de hoy, que son Abjasia y Osetia del Sur. ¿Cómo se resolverá esta crisis? Difícil saberlo, pero Georgia entra en un terreno desconocido de muchísima tensión desde este domingo, cuando va a haber dos personas, las dos que estás viendo allí, que se van a
adjudicar el rol de presidentes.